Voy a empezar leyendo el artículo de información del diario Sport, que, bueno, realmente es el diario Sport que se hace eco también de una información del portal deportivo gol.com. El artículo de Sport se llama "El Barça ya hace cálculos para firmar a Haaland. La llegada del noruego pasaría por la venta de algunos activos como Barça Studios. Los nuevos patrocinadores incrementarían el límite salarial de los 98 millones actuales a cerca de 400 millones de euros. Quiero dejar claro también que la razón por la que hago este vídeo viene derivada de los muchos comentarios que estáis enviando en estos días sobre el tema Morata, de si el fichaje de Morata, o el posible fichaje de Morata, que evidentemente no está fichado, pero si llegara a fichar, pues si este fichaje anularía ya las posibilidades de fichar a Haaland o qué pasaría, ¿no? Bueno, primero voy a leer lo más rápidamente posible este artículo de información, como digo. El objetivo número 1 del Barça en el plano deportivo es conseguir el fichaje de Erling Haaland este verano. El delantero del Borussia Dortmund se perfila como el nuevo líder de la delantera blaugrana, aunque la operación económica será extremadamente delicada. La situación financiera del club es crítica, pero se confía en poder hacer el esfuerzo de traerle al Camp Nou. Según informa el portal Gol, el fichaje de Haaland por el Barça pasa por la venta de uno de los activos del club blaugrana, entre los cuales se encuentra la productora de contenidos audiovisuales Barça Studios. El 49% de su venta ya fue aprobada por la anterior asamblea de socios compromisarios y los ingresos rondarían los 100 millones de euros. El traspaso de Haaland al Camp Nou estaría tasado en 75 millones de euros, una cláusula de rescisión que le liberaría del Dortmund este mismo verano. A esta cifra debería añadirse unos 40 millones de euros en comisiones, junto a un salario que estaría alrededor de 50 millones de euros brutos al año. En total, una operación que se situaría cerca de los 200 millones de euros. Incrementar el límite salarial. El Barça ahora está atado a la fórmula del 1-4 que se aplica a los clubes que vulneran el límite salarial. Por ello, la entidad solo puede gastar 1 millón de euros por cada 4 millones de ahorro. Tal y como hemos informado en Sport, desde las oficinas de Aristides Mayol ya se trabaja en el sustituto de Rakuten y Beko. Bueno, todas estas informaciones que hay, especialmente ahora están hablando con más fuerza de Spotify, y los nuevos patrocinadores en la camiseta podrían tener un valor cercano a los 80 millones de euros. Tal y como informa Adrià Soldevila, en la información previamente citada, si el Barça consiguiera un pago por adelantado, ese dinero también tendría un gran impacto para el límite salarial que en la entidad blaugrana calculan se acercará a los 400 millones de euros. Bueno, esta, como digo, es una información del portal gol.com, de la que se hace con el diario Sport. Y como decía, la razón por la que hago este vídeo es para contestar, para dar mi opinión respecto a si el fichaje de Morata invalidaría o terminaría con las esperanzas de que de que el Barça pudiera fichar a Haaland, ¿no? Evidentemente, lo primero, por supuesto, yo no tengo información privilegiada como para saberlo y dudo mucho que alguien la tenga. O sea, ya estamos viendo que desde que llegó Laporta, por ejemplo, lo que acaba de pasar con Adama Traoré, que aún no es oficial su fichaje, pero bueno, no se ha hablado nada en las últimas semanas y de repente, ¡pum!, un jugador que parecía que iba a fichar por el Tottenham, pues parece que ahora hay un acuerdo total. Es decir, el secretismo está siendo total y absoluto y con Haaland, en caso de que el Barça pudiera ficharle, va a suceder exactamente lo mismo, pues por mucho que le pregunten a Laporta y tal. Si bien parece más que obvio y evidente que si el Barça puede, si está en disposición de intentarlo, lo va a intentar. Lo primero, insistir, para poder fichar a Haaland, o sea, es que tienes que meterte entre los 4 primeros. De ahí que yo insista que lo más importante esta temporada es acabar entre los 4 primeros, una vez a partir de aquí borrar esta temporada ya, y el próximo verano pues empezar a trabajar en perfilar y terminar un buen proyecto para la próxima temporada, empezar ya a ofrecer buena imagen en juego y a competir partido tras partido de manera adecuada. Entonces, terminar entre los 4 primeros absolutamente imprescindible, y lo de Morata, pues bueno, o sea, lo de Morata primero habrá que ver si es en calidad de cedido o si el Barça tiene que pagar traspaso, y da la sensación de que es en calidad de cedido. Casi todas las informaciones vienen en esta línea. Ayer comentaba que, bueno, había que esperar precisamente por eso. Hay gente que está diciendo que cómo vas a pagar 40 por Morata, qué tal, como dando por hecho que se va a pagar 40 millones de euros. Oye, yo no lo sé. A lo mejor el Barça acaba pagándolos después, pero me parece muy raro que la situación económica actual, y teniendo en cuenta que es un fichaje para ahora,
pues el Barça vaya a adoptar una medida basada en esta fórmula. Si bien sí que es curioso, pensando un poco y conectándolo con lo de Adama Traoré, sí que es curioso que el Barça esté pensando en ese tipo de operaciones con un club, o con clubes más bien, Wolverhampton y Atlético de Madrid, con los que tiene otras operaciones abiertas, o más bien tenía. Abrió la de Trincao y la de Griezmann en verano, y ahora pues da la sensación de que Adama podría venir al Barça cedido para luego en verano seguramente renunciar a la cantidad que tendríamos que percibir para quedarse ellos en propiedad con Trincao y nosotros con Adama. Y el Atlético de Madrid es probable que lo mismo. El Barça es probable que renuncie a toda o parte de esa cantidad, que serían 40 millones de euros, a cambio de quedarse con Morata. Quizás esa sería la fórmula. En todo caso, queda mucho por delante para saber si esto sería así. A mí me parece raro que el Barça vaya a apostar tanto por Morata, ¿no? Me parece extraño que el Barça piense en pagar 40 millones, incluso aunque sea el próximo verano. Si renuncia a esos 40 millones de euros de Griezmann y esos 20 y algo millones de euros de Trincao, pues hombre, lleva a pensar que las dificultades para intentar el fichaje de Haaland serían mucho mayores. Pero si es en calidad de cedido, y teniendo en cuenta que son cantidades que el Barça pues deja de percibir, esos ingresos de 40 y 29, teniendo en cuenta que lo que tienes que pagar es una cláusula y luego son comisiones, y lo que realmente es complicado para el Barça es hacer hueco salarial, porque el pago, esto es seguir endeudándote. O sea, que aquí con lo de la deuda ya lo comentamos muchas veces. O bueno, lo habíamos comentado desde el principio, cuando empezó todo esto, ¿no? De que si el tema económico del Barça y tal, que la deuda, el Barça lleva endeudado. Yo no conozco otra cosa que no sea un Barça endeudado. Llevo viendo al Barça 31 años y desde tiempos de Núñez el Barça tenía deuda. El Real Madrid, por ejemplo, tiene una deuda de 900 millones de euros aproximadamente, según algunas informaciones, ¿no? Y no son informaciones mías, son informaciones que cualquiera puede buscar. Real Madrid deuda y os saldrá sobre 900 millones de euros. Real Madrid deuda 900 millones de euros y veréis cómo en Google os saldrán enlaces a diferentes medios de comunicación que lo explican. El Barça tiene más, tendría 1.300 millones de euros de deuda. Pero aquí, pues bueno, volvemos a lo de siempre. La razón por la que el Barça se puede endeudar es porque genera un volumen de ingresos muy alto. Entonces se supone que tiene capacidad, genera un volumen de ingresos muy alto, tiene activos muy valiosos y al mismo tiempo esto hace que evidentemente los mercados, bueno, ya hemos visto el movimiento de Goldman Sachs, ¿no? Para, digamos, no ayudar al Barça, porque evidentemente no te dejan ese dinero para ayudarte, sino que ellos lo que saben es que en el peor de los casos van a ganar dinero sí o sí. Pero evidentemente el mercado responde, digamos, ¿no? Responde, el Barça tiene soluciones, puede encontrar opciones y desde el punto de vista, por eso lo de Ferran, es decir, 55 millones de euros, claro, si lo empiezas a pagar más tarde, pues evidentemente el Barça, en cuanto al pago de fichajes, yo creo que si es cierto que la cláusula es 75 millones de euros, ese pago el Barça lo puede hacer. Incluso, aunque lo de Morata luego fuera, pues el Barça renuncia a los 40 millones de Griezmann y se queda en propiedad con Morata. También se comentó, y se está comentando por ejemplo hoy, que la fórmula que se busca es que el Barça tenga la cesión del jugador año y medio. Y Morata estiraría un año su contrato con el Atlético de Madrid para que el futbolista no termine contrato en junio de 2023, porque claro, eso no hay por dónde cogerlo, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a ceder a Morata al Barça un año y medio y luego queda libre y que lo ficha cualquiera o cómo? Entonces, bueno, habrá que ver cuál es la decisión que se toma con Morata en el... Bueno, primero si llega a fichar, que es que esto depende todo de Dembélé y lo que pase con Dembélé y todo esto. Y segundo, si en el caso de que fiche, pues es en calidad de cedido y tal. Sea como sea, el Barça, si es cierta esta información y por ejemplo puedes tirar el límite salarial a 400 millones de euros, pues evidentemente esa es la parte más importante, junto con clasificar al equipo a Champions. Porque el problema que tiene el Barça económico no es, como se ha estado dando la paliza, el tema de la deuda. El tema de la deuda es una cuestión de ir temporada tras temporada reduciéndola, saneando, y se entiende que Haaland es un fichaje estratégico, que es un esfuerzo económico muy muy alto, que lo haces
una vez. Y a partir de ahí, en los siguientes mercados, pues como ahora, estás haciendo muchos fichajes, muchos movimientos para perfilar una plantilla que, bueno, entre unas cosas y otras se ha ido destrozando y deteriorando. Una vez tengas más o menos ya lo que quieres, evidentemente en cada mercado vas apretándote el cinturón, haciendo que el equipo deportivamente vaya bien. Esto va a provocar que tengamos ingresos o mantengamos ingresos altos, que los gastos, ya hemos visto que se ha metido mano desde el principio en la reducción de salarios, en la salida de Messi, salida de Griezmann, salida de Coutinho. O sea, están los principales salarios del Barça. Es uno de los principales éxitos del Barça en lo que va de gestión de Laporta, es decir, el ir saneando económicamente el club y la situación salarial. Y el Barça se va acercando a ello. Se comenta poco, pero este era el punto. La limitación económica del Barça viene por el límite salarial. Y el límite salarial se ha visto reducido por el desfase ingresos-gasto. Es decir, el Barça antes de la situación económica ingresaba muchísimo y gastaba muchísimo. Iba al límite. No había problema porque, bueno, ingresaba 900 y gastaba 900. Lo que debería haber hecho es ahorrar un poco, ¿no? Pero bueno, lo pasado, pasado está. Ahora, ¿qué pasó? Que con la situación sanitaria, pues como vimos, los ingresos cayeron drásticamente y los gastos se mantuvieron porque los gastos, claro, son las fichas de los jugadores y eran altísimas, estaban puestas para un volumen de ingresos que no pudimos mantener y ahí se ha producido un desfase que es el que comentó Laporta, esos 487 millones de euros de pérdidas que han repercutido en nuestro límite salarial. Pero a partir de ya, de la próxima temporada, este límite salarial del Barça, pues veremos cómo queda. Veremos cómo queda, qué opciones hay, qué posibilidades hay. A mí cuando salen con esto de la imposibilidad económica de que el Barça lo fiche, bueno, habrá que ver en verano. Yo no sé cuándo se establece ese nuevo límite salarial. Creo que es al terminar la temporada. Yo no recuerdo ahora si, por ejemplo, el último, cuando al Barça le han puesto este límite de 98 millones de euros, creo que había sido hace unos pocos meses. La actualización, la siguiente, no sé, no me preguntéis. Ya he dicho que yo no me gasto en este tipo de cosas porque evidentemente para eso está Mateo Alemán en el club. No soy yo el que lo tiene que hacer. Si fuera yo el que lo tendría que hacer, no me quedaría otra, sí. Pero evidentemente con los ingresos que genera este club, que antes de la situación económica, o sea, perdón, antes de la situación sanitaria, el problema sanitario, eran de casi 1.000 millones, ya estábamos tocando los 1.000 millones de euros al año en ingresos, Porque la gente te dice, ¡guau! 1.350 de deuda. Sí, 1.000 millones al año de ingresos. Que luego gastos, sí, muy altos y muy elevados y tal, pero a lo que voy con esto es a que el Barça, si consigue mantener un buen rendimiento, si consigue volver a un buen rendimiento deportivo, que al mismo tiempo es lo que provoca que tengas altos ingresos, porque cuanto mejor compites, más audiencia tienes, cuanta más audiencia tienes, más pasta ganas, mejores contratos recibes de todos, de patrocinadores, de derechos de televisión, etcétera. Pues si consigues mantener esa fuerza de ingresos alta, luego se trata de apretarte el cinturón y año tras año ir quitando deuda y saneándote. Y eso es en lo que estamos. Entonces, ¿el fichaje de Haaland es posible? Yo ya digo, si el Barça se mete entre los 4 primeros, difícil, evidentemente que va a ser. Eso es que vamos, eso sobra decir. Pero es difícil, ¿por qué? Porque la operación económica es complicada y porque está el Real Madrid, está el Bayern, está el United, está el City, está el Chelsea, están todos los clubes del mundo interesados en Haaland. Entonces, Laporta tiene la baza de ese contacto con Mino Raiola, que desde el inicio, desde que se hizo presidente, fue lo primero que hizo, reunirse con él, porque bueno, da la sensación de que lo ve como el fichaje estratégico. Y a partir de aquí yo creo que lo de Morata no tiene nada que ver. Es decir, venga Morata o no venga, yo pienso que van a ir a por Haaland exactamente igual. Esa es mi opinión, eso es lo que yo creo. Si Haaland no se puede, pues evidentemente se trabajará en un plan B, que tiene que existir. Toda la información que exista sobre las posibilidades reales de que venga Haaland al Barça o no, tengo muy claro que Laporta ya las conoce. Los cálculos están hechos. O sea, claro que evidentemente están hechos en el aire, porque dependes, ya digo, de meterte entre los 4 primeros. Y bueno, habrá que ver. Habrá que ver que si el equipo cumple con este objetivo fundamental, esencial, imprescindible, total, absoluto.
Y si lo cumple, pues yo creo que vamos a tener un porcentaje de posibilidad, o sea, un porcentaje alto de probabilidades. Sobre todo si Mbappé ficha por el Real Madrid. Para mí se tienen que reunir estas condiciones, meternos nosotros entre los 4 primeros y que Mbappé fiche por el Madrid. Si Mbappé no ficha por el Madrid, evidentemente lo tenemos mucho más complicado. Yo creo que Haaland ve en el Real Madrid un equipo para ser él el Cristiano Ronaldo del Real Madrid. O sea, jugador rápido a la contra, futbolista que va bien en el juego aéreo para esos centros del Real Madrid, tal. Bueno, todo el mundo ve el trabajo mediático y la propaganda mediática que hay detrás de ese club. Y cualquiera ha visto, como ya he comentado en otras ocasiones, que en la era Messi, que es el mejor futbolista de la historia de este deporte, pues le han birlado no sé cuántos balones de oro. Esto lo he visto yo, lo has visto tú y lo ha visto Haaland también. Entonces sabe perfectamente que ganar y tener protagonismo individual en el Barça es más difícil que en el Real Madrid, porque tiene una maquinaria de propaganda inexistente el Barça comparada con la que tiene Madrid. Y yo creo que esto, por supuesto, cuenta en futbolistas como estos que parecen tan ambiciosos y quieren ser tan protagonistas y jerárquicos en el fútbol, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Por eso creo que lo de Mbappé con el Madrid es fundamental para que el Barça pueda fichar a Haaland. Si Mbappé al final renueva con el Paris Saint-Germain y no va al Madrid, pues hombre, no sé. Hombre, sobra decir que sería un golpe descomunal, ¿no? Que Mbappé no fuera al Madrid y que Haaland fichara por el Barça. Eso sería una jugada magistral, pero, hombre, creo que el Real Madrid está garantizado que al menos uno de los dos los fiche. Y podría incluso llegar a fichar a los dos también, no lo sé. En todo caso, el Barça tiene que centrarse en lo suyo. Haaland es una posibilidad. Y siempre es positivo ver este tipo de informaciones, noticias en prensa, donde, bueno, vemos que hay luz económica, ¿no? Y que evidentemente el club está trabajando en esos patrocinios, en conseguir los mejores contratos posibles y reestructurar, reconstruir, era la palabra que estaba buscando, lo que Bartomeu y sus amigos destruyeron. Esperemos que Laporta pues lo pueda conseguir. Difícil es, y hay que tener bien claro siempre de dónde se viene, porque a veces lees algunos comentarios, algunos mensajes con mucha mala fe, mucha mala voluntad, intentando hacer ver cosas como no, pero qué vergüenza, fichan a Morata, tal, no sé qué, no sé cuánto. Los mismos que al mismo tiempo también dicen que el Barça no tiene dinero. Si no tiene dinero es por Bartomeu. Si sabes que no tiene dinero por la gestión de Bartomeu, y el Barça no tiene muchas posibilidades y fichan finalmente, por ejemplo, a Morata cedido, la queja sobre ese tipo de fichajes yo no la veo muy normal si eres consciente de las limitaciones del club, ¿no? ¿A qué viene quejarse? Si eres consciente de que económicamente el club ahora mismo no puede, está muy limitado, ya digo, sobre todo, por ejemplo, en esta ventana de fichajes por el límite salarial. La limitación es descomunal, valga la redundancia con lo del límite. Entonces, si sabemos esto, ¿qué sentido tiene? No, pero es que Laporta, es que ¿qué tipo de fichajes? Se hace el tipo de fichajes dentro de un contexto que es el contexto que han dejado. ¿Que vamos a obviar y olvidar el contexto y de dónde se viene? Quiero pensar que no, ¿eh? Quiero pensar que no, pero algunos parece que intentan trabajar en esa línea de que, bueno, con el paso del tiempo por un lado y a base de repetir mentiras por otro, a ver si la gente se olvida. Y desde luego aquí, en este humilde canal, desde luego, tanto yo como seguro que muchos de vosotros, no nos vamos a olvidar, ¿eh? De lo que ha hecho Bartomeu con el club, no nos vamos a olvidar, ¿eh? Laporta está trabajando duro para intentar revertir la situación. Esperemos que lo consiga. Lo dejo aquí, os animo a que en la caja de comentarios os vuestras impresiones. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.